día, siendo las 10 horas del día 11 de marzo del año 2010, se inició la audiencia de confirmatoria de incautación con ocasión de producir en contra del imputado Milagros Vidaurre Martínez por ejercicio de comercialización o tráfico de productos nocivos en agravio de la sociedad. Dirige la audiencia el autor Irma Riverte Chico, juez del sexto juzgado de investigación preparatoria de Trujillo. Se da constancia que la presente audiencia viene siendo grabada enteramente en audio, pudiendo los sujetos procesales obtener una copia de su registro si lo consideran conveniente. Por el la acusación por parte del Ministerio Público, doctora, puede proceder a identificarse. Buenos días, mi nombre es Lucy Isabel Gastañedo Ibáñez, trabajo para la primera Fiscalía de Prevención del Delito como fiscal adjunta. Muy bien. Por la defensa. Buenos días, señora juez, señorita representante del Ministerio Público. Mi nombre es Edilberto Luis Martínez Castro, con registro de CAL 2522 y domicilio procesal en Ayacucho 701, oficina 204. ¿La imputada está presente? ¿Tiene su nombre completo? Mi nombre completo es Milagros Flor Vidaurre Martínez. Mi número de DNI es 42 51 84 73 y mi número de colegiatura es 12 795. Ya. Doctora, ¿puede sustentar su pedido? Bien, la dirección, el Ministerio Público en conjunto con la Dirección Ejecutiva de Medicamentos, Insumos y Drogas, DIREMID, el día 20 de enero del año en curso realizó un operativo interinstitucional en la botica Sofía, ubicado en el Jirón Bolognesi número 606 de esta ciudad de Trujillo, verificando los procedimientos que corresponden a este sector de comercialización de productos. Se han encontrado algunas infracciones. Dentro de esas infracciones tenemos, y según el acta que corre en folios 4 a 5 del expediente, se han encontrado las siguientes infracciones. En principio, en la zona de dispensa o de expendio se han encontrado productos correspondientes a muestras médicas, lo cual está prohibido, y asimismo estos productos, como están destinados a su distribución gratuita, deben indicar tanto en el envase inmediato como inmediato, esto es tanto en la caja como en el frasco, el rótulo muestra para médicos o muestra médica. La otra deficiencia que se ha encontrado, la otra infracción, es que algunos de estos productos no tenían registro sanitario. Si estos productos farmacéuticos no tienen registro sanitario, implica que no han sido autorizados por DIREMID y por lo tanto no se pueden comercializar, infringiendo asimismo el Decreto Supremo 010-07, Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos. Asimismo, se han detectado ciertas deficiencias en cuanto a las buenas prácticas de almacenamiento, que los requisitos establecidos para el local, para la zona de almacenamiento, están también en el reglamento de productos farmacéuticos, los cuales de alguna manera no han sido observados. Dentro de las conclusiones que establece la DIREMID, una de las más saltantes es que casi el 100% de productos que se han incautado corresponden a la especialidad farmacéutica, lo cual constituye mayor peligro para la salud por cuanto son medicamentos que se usan en tratamientos especializados. Siendo así, el Ministerio Público, como defensor del interés social, de los intereses de los ciudadanos, los derechos de las personas y mucho más si se trata del derecho a la salud como parte del derecho a la vida, que es un derecho fundamental previsto en la Constitución, solicita, señora magistrado, que en aplicación del segundo inciso del artículo 316 del Código Procesal Penal, del nuevo Código, se confirme la incautación con miras a contar con los elementos para un eventual ejercicio de la acción penal. Doctor. Gracias, señora juez. Señora juez, señorita representante del Ministerio Público, es pertinente el día de hoy tener en cuenta que la incautación es una medida que limita, que restringe un derecho fundamental, como es el derecho a la propiedad, que se encuentra amparado por nuestra Constitución Política del Perú en el artículo 2, inciso 16. La figura jurídica procesal de la incautación resulta de aplicación indispensable cuando es necesaria para el esclarecimiento de un proceso. Que la incautación
como toda medida de coerción procesal, refiere la doctrina, requiere de dos presupuestos, que son el fumus boni iuris y el periculum in mora. Presupuestos que tienen que darse de manera conjunta para poder limitar un derecho fundamental de naturaleza excepcional. Y además de ello, señora juez, por tratarse de una medida que limita un derecho fundamental, tiene que estar sometida estrictamente al cumplimiento de las normas en el marco procesal para que obtenga validez y eficacia probatoria. Estamos el día de hoy en una audiencia de requerimiento de confirmatoria judicial y hay que aplicar en este caso lo que prescribe el artículo 218, inciso segundo del Código Procesal Penal, que establece dos supuestos, señora juez. El primero de ellos es cuando la policía, sin autorización del fiscal, la intervención judicial, pueden realizar una intervención. Pero pueden realizar una intervención cuando se trate de un delito flagrante o exista peligro inminente en su perpetración, dando cuenta inmediata al fiscal. De la revisión del acta, señora juez, podemos darnos cuenta de que si bien es cierto, se consigna en el acta que este operativo se realizó conjuntamente con la policía y efectivamente hay una firma de un policía, eso no implica de que la policía haya dirigido este operativo, ni mucho menos que haya actuado mi patrocinada en flagrancia, bajo las normas del 259, inciso segundo del Código Procesal Penal, o que en doctrina, en jurisprudencia, sabemos que para que exista flagrancia tiene que existir una inmediatez personal y una inmediatez temporal. Entonces, en este caso, mi patrocinada no ha actuado en flagrancia para que sea llevada a cabo el operativo por la policía. Y el segundo supuesto, señora juez, es cuando el fiscal, cuando exista peligro por la demora, puede solicitar o puede disponer la exhibición o la incautación de bienes. En ambos casos, dice el Código, que cuando toma conocimiento o dispone, podrá solicitar ante el juez de investigación preparatoria la correspondiente resolución confirmatoria, que es materia de la audiencia el día de hoy. Y hemos escuchado a la señora representante del Ministerio Público, que no ha detallado ni ha fundamentado en qué consistió el peligro por la demora, como uno de los requisitos indispensables para poder activar la figura jurídica procesal de la incautación, como medida que limita un derecho fundamental, como es el derecho a la propiedad. Y no existe peligro de la demora y tampoco el fumus boni iuris, doctora, que es la apariencia del derecho. Porque si nosotros vamos al caso en sí, de esta misma acta fluye que es un local que se encuentra ubicado en la calle Bolognesi 606. Es un lugar que no es clandestino, que se encuentra en el centro de la ciudad, que es de servicio público, que en esta misma acta se acredita de que se encuentra inscrito en la DIREMIT, que es la autoridad de salud respectiva para el funcionamiento de las boticas, que en este caso, que mi patrocinada ha actuado en calidad de regente. En esta misma acta se adjunta un formato de 5 medicinas, señora juez, 4 tabletas y una ampolla que tiene registro sanitario no impreso. Y de este mismo formato se acredita de que las medicinas al momento de la intervención no habían vencido, es decir, estaban vigentes su fecha de vencimiento. Por lo tanto, ¿de qué elementos suficientes de convicción puede haber de la perpetración de un delito en estas circunstancias? Y más aún, señora juez, lo que más llama la atención es que el Ministerio Público, como director de la investigación, tal como lo prescribe la Constitución Política del Perú en su artículo 158, cuando refiere que el Ministerio Público es un órgano constitucionalmente autónomo, el 159 precisa sus facultades en concordancia con lo que establece el artículo 1 y 11 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Prescriben de que el Ministerio Público, o el fiscal para ser más preciso, es el director de la investigación. Y señora juez, si nosotros analizamos el acta de inspección por verificación, podemos darnos cuenta que se trata de un formato que ha sido elaborado por la autoridad de salud y que el hecho de que se consigne, siguiendo el primer supuesto en el caso de la policía, al representante del Ministerio Público y firme el representante del Ministerio Público, señora juez, no es sinónimo de garantía procesal. Más aún si de esta misma acta se puede observar que se consigna como representante o como propietario el señor Percy Iván Pérez Rodríguez, pero no aparece su firma consignada en esta acta, contraviniendo lo que prescribe el artículo 318, inciso primero del Código Procesal Penal. Y más aún, señora juez, el Ministerio Público, si hubiese estado bajo la dirección de esta investigación, estuviera los medicamentos bajo el reglamento de la cadena de custodia, que de la revisión del expediente no aparece
la cadena de custodia respecto a los medicamentos que han sido incautados. Y más aún, señora juez, el acta de verificación de mi patrocinada es la 004-2010. Yo tengo, señora juez, el acta 003, porque se llevó un operativo en esa cuadra el día 20 de enero. Y sin embargo, señora juez, se consigna en el establecimiento como que mi patrocinada actúa en calidad de regente, se consigna la fecha de inicio de esta acta, 19/21 del 20 de enero. Sin embargo, en la 003 se consigna a las 7:20 del día 20 de enero, es decir, evaluó al representante del Ministerio Público, si es que estuvo bajo la dirección de la investigación en este caso, 1 minuto para dar inicio a 2 establecimientos, doctora, y yo acá, doctora, si gusta, le hago... Le valió al Ministerio Público realizar en menos de 1 minuto la apertura de un acta de incautación. Eso es materialmente imposible, realizar una inspección con las formalidades que establece la norma procesal. Entonces, señora juez, al no existir peligro por la demora ni apariencia del derecho, que 2 son presupuestos necesarios de toda medida de coerción procesal para poder actuar de manera excepcional y poder limitar uno de los derechos fundamentales, como es el derecho a la propiedad, solicito que el requerimiento realizado por la representante del Ministerio Público sea declarado infundado por todos estos hechos que acabo de argumentar, señora juez. Doctora. Bien, en principio no tengo a la mano las actas que el doctor le acaba de alcanzar para poder... Lo voy a correr traslado, doctora. Perfecto. En cuanto a los requisitos de toda medida cautelar a que el letrado ha hecho referencia, respecto del peligro inminente, se debe acotar que estos productos, se han incautado productos sin registro sanitario a la vista. Los productos para ser comercializados deben estar inscritos en DIREMIT y deben contar con un registro sanitario. De lo contrario, no se garantiza la calidad y por lo tanto el efecto terapéutico de estos productos. ¿Cómo no va a existir peligro inminente si viene cualquier usuario y compra un producto sin registro sanitario y posteriormente se verían las secuelas en su salud? El peligro era más que inminente. Ahora, en cuanto a la apariencia del derecho, doctora, ni siquiera había apariencia del derecho, había certeza en el derecho, porque los profesionales de salud han verificado que ese registro sanitario no existía, el cual es como una partida de nacimiento de una persona que no puede ir por el mundo sin estar registrada en el registro correspondiente. Ahora, el Ministerio Público no es el que incauta, señora juez. Los que incautan son las autoridades de salud. El artículo 84 del Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos 021-2001 expresamente dice: cuando se presuma razonablemente la existencia de un riesgo inminente y grave para la salud de las personas, se podrá disponer una o más de las siguientes medidas de seguridad: inmovilización de productos, incautación de productos, decomiso de productos, destrucción de productos y cierre temporal o definitivo de todo o parte de las instalaciones del establecimiento. El Ministerio Público no incauta, el que incauta es el especialista en salud. El Ministerio Público acude para verificar que se respeten los derechos de las personas en principio y segundo, para obtener elementos de prueba ante un eventual ejercicio de la acción penal, que en este caso sería, porque acá no estamos calificando ningún delito, porque somos una Fiscalía de Prevención, sería un atentado contra la salud pública. Ahora, en cuanto a las particularidades del acta, particularmente mi persona no estuvo presente en ese acto, pero por los fundamentos que le acabo de exponer, y como le digo, existiendo no apariencia del derecho, sino una certeza, y estando en peligro un bien fundamental, que es aún sobre el derecho de propiedad, que es el derecho a la vida de las personas, por cuanto este implica tanto su salud física como su salud mental, el Ministerio Público solicita que en tanto no se verifique en forma fehaciente que estos productos cuentan con las condiciones necesarias para su comercialización, se mantenga esta medida de incautación. Doctor. Sí, señora juez. Señora juez, la medida de la incautación como medida que limita un derecho fundamental requiere necesariamente de 2 presupuestos, en este caso el peligro por la demora.
Y eso tiene que darse antes de llevar a cabo esta medida. He escuchado a la señorita representante del Ministerio Público decir que los inspectores de la Autoridad de Salud han estado bajo la dirección, al amparo del decreto supremo que ha hecho mención. Y eso es correcto, señora juez. La Autoridad de Salud, en este caso los inspectores de la DIRENIT, tienen un procedimiento que se regula por la Ley General de Salud, por su reglamento, por la ley que regula los establecimientos farmacéuticos. Y es más, señora juez, existe un proceso administrativo contra el establecimiento y contra mi patrocinada, porque frente a una infracción pueden haber penalidades para el establecimiento como el cierre temporal o el pago de unas UITs, y en el caso de mi patrocinada, poderle suspenderle su colegiatura o en todo caso la amonestación. Entonces, señora juez, estamos en este caso, la naturaleza jurídica de la confirmación judicial es ver si esta incautación que realizó el Ministerio Público tiene que hacerlo con las reglas que establece la Constitución y el ordenamiento jurídico procesal, el peligro en la demora y la apariencia del derecho. Tienen que existir suficientes elementos de convicción. Doctora, ¿qué suficientes elementos de convicción va a haber si se trata de 5 medicinas que nosotros como abogados no somos peritos? Pero basta saber de que si la medicina no ha vencido en aquella oportunidad, entonces ¿de qué elemento de convicción suficiente estamos hablando de la apariencia de un derecho o de la perpetración de un delito? Si en esta misma acta se consigna de que la botica pertenece a la DIRENIT, y si el Ministerio Público hubiese actuado, entonces ¿dónde está la cadena de custodia de estas medicinas, señora juez? Entonces, no solamente se requiere de vulnerar un derecho fundamental, como en este caso es el derecho a la propiedad, sino que tienen que darse de manera precisa y bien fundamentada, porque lo contrario, así como se tuvo la posibilidad y la paciencia de coordinar con la municipalidad, con la policía, con el Ministerio Público, con la Autoridad de Salud, les costó solicitar la orden judicial y fundamentar todo ello para actuar como establece, ¿no?, en defensa del principio de la legalidad, representar en juicio a la sociedad, como ejercicio titular del ejercicio público de la acción penal y todas las prerrogativas que le establecen al Ministerio Público. Pero en este caso se quiere dar, doctora, vicios de validez y para que tenga eficacia probatoria de un hecho que no está ceñido al orden jurídico, señora juez. No se ha acreditado, vuelvo a repetir, doctora, la apariencia del derecho ni el peligro por la demora, que tienen que ser necesariamente requisitos indispensables para poder limitar. Y más aún, si de esta misma acta fluye, doctora, no se necesita ser perito para que esta acta, señora juez, uno se dé cuenta de que no ha sido realizado por un representante del Ministerio Público. Y más aún, señora juez, si se llevó ese día una serie de operativos. Se trata de lugares que no son clandestinos, de servicio público. El hecho de que no sean clandestinos no quiere decir que no suspendan productos nocivos, doctor. Sí, pero con las reglas que establece la norma, para eso está el Código Procesal. Y es más, señora juez. Muy bien, ¿quién escuchado, doctor? ¿Tiene algo nuevo que decir? Sí, hablando cosa nada más, señora juez. De que, en cuanto a... Hay una directiva, la 001-2007, que son instrucciones para el adecuado desempeño del fiscal en el rol constitucional del nuevo modelo procesal penal. Y en la primera disposición prescribe, en concordancia con la ley orgánica y la Constitución, que los fiscales son los que dirigen la investigación del inicio del delito desde su inicio, y los fiscales deben suscribir o firmar las actas en concordancia con el 120 del inciso 4 del Código Procesal Penal. Entonces, eso es muy importante de tener en consideración, señora juez. Muy bien. Doctora, ¿puede prestarme la carpeta fiscal? Porque no tengo no es claro el acta de incautación. Al final está el informe de DIRENIT, doctora. Ahora un ratito voy a suspender por 5 minutos, luego le voy a hacer algunas preguntas si es que lo considero necesario, ¿ya? Antes de resolver. Doctora, yo estoy verificando que efectivamente no se advierte la participación del representante del Ministerio Público. ¿El Ministerio Público no es la entidad que ha realizado la incautación? Doctora, como le estaba leyendo, de acuerdo al artículo 84 del reglamento de eso ya lo entiendo, pero ya, perfecto. Entienda usted que la facultad de solicitar la confirmación de una incautación es solamente si tal situación ha sido ordenada por el Ministerio Público o por la policía.
Exacto, sí. Los operativos interinstitucionales se hacen a pedido de Diremit cuando existe una denuncia. Se coordina con el Ministerio Público y se hace el operativo en forma conjunta. El Ministerio Público acude, como le digo, a los operativos en principio para cautelar que no se transgreden derechos fundamentales de las personas. Si encuentra un establecimiento que está cerrado, simplemente no entran, pide el descerraje, que sí. Y luego para acoplar elementos que le permitan, eventualmente, si el caso lo amerite, el ejercicio de la acción penal. Puede ser un delito de contrabando contra la salud ¿Por qué no pública. suscribe el Ministerio Público las actas? Todas las actas son suscritas por el Ministerio Pero no Público. está suscrita esto. Acta de disposición por verificación. No encuentro la... ¿Doctora? ¿Le voy a responder públicamente? Sí. Vía micrófono. Si bien es cierto, en este momento se advierte alguna deficiencia en el acta respecto de las firmas, ello no implica que la infracción no haya sido cometida. Son aspectos de forma que este despacho fiscal considera que son más relevantes los aspectos de fondo, como es el derecho a la salud pública. Y para terminar, quisiera decir que no, mi persona no estuvo presente en esa diligencia porque nosotros nos hicimos cargo del despacho recién en febrero del año en curso, ¿no? Doctora, en el acta no es un aspecto nada más de forma, porque en ella se va a determinar si tiene facultades o no el órgano que realizó el acta de verificación para efecto de realizar la incautación. No se ve tampoco firma de la policía. Ahí se ve una abreviatura PNP. ¿Dónde, doctora? ¿Esa? Ya. Doctora, ¿cuál fue el sustento para realizar esta intervención? Porque si no aparece el fiscal, quiere decir que solamente tengo que entender que ha sido realizado por los efectivos policiales. Ya, si no está su firma del fiscal, no ha intervenido el fiscal. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el sustento que amerita la confirmatoria de la incautación y que ameritó en su oportunidad la realización de la medida? ¿Puedo tener la carpeta a la vista? Diciéndole, doctora, que nos encontramos ya ante el 218 y no el 316, por cuanto la medida no ha sido realizada por parte del representante del Ministerio Público, dado que no ha sido suscrito por este. Perfecto. La intervención se hace en mérito a la solicitud de apoyo para realizar acciones de control por parte de Diremit, acciones de control y vigilancia sanitaria en establecimientos del distrito de Trujillo. Este documento remitido al Ministerio Público con fecha 14 de enero del año en curso. Específicamente se designó a este establecimiento Sofía en este documento. Y también se solicitó la intervención de aduanas para que se verifique la procedencia de los medicamentos que se comercializan y la Policía Nacional para que brinde seguridad al personal que participará en esa actividad de prevención en resguardo de la salud de la población. Esa fue la solicitud por parte de Diremit. Permítame, doctora. ¿Perdón? Permítame. Allá. Resolución número 2 o 3, que el artículo 218 del Código Procesal Penal prescribe que la policía no necesitará autorización del fiscal ni orden judicial cuando se trata de una intervención en flagrante delito o peligro inminente de su perpetración, de cuya ejecución dará cuenta inmediata al fiscal.
Cuando exista peligro por la demora, la exhibición o la incautación debe disponerla el fiscal. En todos estos casos, el fiscal, una vez que tomó conocimiento de la medida o dispuso su ejecución, requerirá al juez de la investigación preparatoria la correspondiente resolución confirmatoria. Esta norma debe ser concordada con lo previsto en el artículo 316 del Código Penal referente a la incautación, que establece en el inciso primero que los efectos provenientes de la infracción penal o los instrumentos con que se hubiera ejecutado, así como los objetos del delito permitidos por la ley, siempre que exista peligro por la demora, pueden ser incautados durante las primeras diligencias y en el curso de la investigación preparatoria, ya sea por la policía o por el Ministerio Público. De lo que se desprende en este articulado es que, tratándose de un proceso penal, es decir, tratándose de un proceso que debe ventilarse en la vía penal, los únicos entidades autorizadas para efectos de realizar una incautación son o el órgano policial, tratándose de flagrancia delictiva, o el representante del Ministerio Público, ante la existencia de peligro por la demora. Que de las actas de intervención, de inspección por verificación que se tiene a la vista, que es además la que ha servido de sustento al representante del Ministerio Público para acudir a este órgano jurisdiccional solicitando la confirmatoria de la incautación, no se advierte claramente ni la presencia del representante del Ministerio Público ni la presencia del efectivo policial. Tan solo se advierte una firma que la representante del Ministerio Público, luego de cotejar, refiere que sería la que le corresponde al efectivo policial que habría participado en la medida, efectivo policial que tampoco ha sido identificado ahí. Y en el acta de relación de productos inmovilizados se advierte que sí reciben una firma de un PNP no identificado. Es más, la representante del Ministerio Público, al momento de sustentar su petición, refiere pues que la incautación no ha sido realizada por parte del representante del Ministerio Público, sino que ha sido realizada por personal de la DIGEMIT, dijo, ¿verdad?, ¿no?, que es la entidad que tiene facultades para realizar tal incautación. Si ello es así, nosotros no encontramos sustento alguno para que acuda el representante del Ministerio Público a este órgano jurisdiccional a fin de solicitar se confirme una incautación que no ha sido realizada ni por el representante del Ministerio Público ni por el efectivo policial que estuvo a cargo supuestamente de la intervención, no pudiéndose traducir de dicha acta ni la presencia del representante del Ministerio Público ni la presencia del efectivo policial. Por ende, no corresponde a esta judicatura el confirmar la incautación realizada por parte de una entidad que dentro del Código Procesal Penal no tiene facultades para realizar tal tipo de intervención. Lo puede tener a nivel del área administrativa, pero es en el área administrativa donde en todo caso se ventilará la realización de tal medida de verificación, que es llamada así, acta de inspección por verificación, realizada por la entidad correspondiente, pero no en esta instancia procesal penal, en la cual tan solamente tiene facultades para realizar la incautación tanto el representante del Ministerio Público como la policía, y siempre y cuando medien los presupuestos previstos tanto en el artículo 218 como en el artículo 316 del Código Procesal Penal. Esto es, tratándose de un delito cometido en flagrancia delictiva o por peligro en la demora. Por las consideraciones precedentes, esta solicitud declara infundada la solicitud de confirmatoria de incautación realizada por parte del representante del Ministerio Público con ocasión del proceso civil en contra de la imputada Milagros Vidaurre Martínez. ¿La Fiscalía está conforme? Apeló, señora juez, y solicito el plazo de ley para fundamentar. Se le tiene por interpuesto, se le concede el término de ley para efectos de fundamentarle bajo procedimiento de ser declarado inadmisible. ¿La defensa? Conforme, señora juez. Para cumplir la diligencia.